Buenos días, buenos días. Buenos días. Hoy, el día de hoy estamos live desde Plaza Satuyé, donde el doctor Carlos López dará una charla sobre la diabetes mellitus y además contestará preguntas médicas que ustedes tengan. Primero les enseñaremos las instalaciones, donde nos pueden ubicar. Estamos en la segunda planta de la Plaza Satuyé. Estamos ubicados, nos pueden visitar de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes y los sábados de 8 a.m. a 12 p.m. Muy buenos días, doctor Carlos López. Buenos días. Estas son las instalaciones de la Clínica Medicur, donde les atenderemos de calidad y con mucho profesionalismo. A continuación estará el doctor Carlos López dando una charla sobre diabetes mellitus y además contestará cualquier consulta que ustedes tengan. Muchas gracias, Elia. Buenos días. Buenos días a todos ustedes. Primeramente dándole gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene mucha incidencia y prevalencia en todo el mundo, pero que afecta mucho a nuestro país. Hoy vamos a hablar de la diabetes mellitus. ¿Qué pensamos nosotros cuando escuchamos y se diagnostica un paciente con diabetes mellitus? Lo primero que tiene que saber y tener es educación sobre qué es la enfermedad. Ok, vamos a hacer a grosso modo, una breve demostración sobre la enfermedad. Ok, la diabetes mellitus es una enfermedad crónica. ¿A qué le llamamos una enfermedad crónica? Que cuando usted lo padece, tiene que lidiar con ella toda la vida, pero hay una buena noticia sobre esto. Existe el tratamiento y usted puede llevar una vida normal. Ok, ¿qué es lo que provoca la diabetes mellitus? ¿Qué es lo que lo provoca? Ok, tenemos que recalcar que es una enfermedad endocrina. Cuando hablamos de endocrino, lo primero que se nos viene a la mente son las hormonas, que tienen un papel importante en nuestro organismo. ¿Qué es lo que pasa? En nuestro cuerpo, localizado en el abdomen, tenemos un órgano que se llama el páncreas. El páncreas es un órgano muy importante. En sus funciones normales, él se encarga de producir una hormona que se llama la insulina. ¿Por qué les menciono la insulina? Porque es la que tiene que ver con la diabetes mellitus. ¿Por qué tiene que ver? Porque cuando no hay o hay poco, empiezan los problemas. Ok, entonces, a grosso modo, cuando un paciente acude a nuestras consultas, una paciente femenina acude a nuestras consultas refiriendo mucho apetito,
A eso le llamamos polifagia, demasiado apetito, mucha sed, o sea que toma agua, agua, agua y nunca se sacia. Eso le llamamos polifagia. Y refiere que se levanta mucho por la noche o muy constantemente va al baño a orinar, a orinar, a orinar, a orinar. Eso se llama poliuria. Y tenemos también la pérdida de peso. Es aquella paciente que de la nada tiene todos estos síntomas, pero ahí también refiere que ha perdido peso con crisis de sudoraciones, frialdad. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar? En una diabetes mellitus. Y también añadiéndole a eso de que refiere que presenta muchas infecciones vaginales a repetición de tipo meconial, o sea, de hongos, como la monilia, que no es más que aquella infección vaginal con secreción blanca como leche cortante, con mucho prurito, que bueno, mucha picazón en sus partes. Entonces, ya esa es otra causa de pensar, se le pone tratamiento y no resuelve, puede ser una causa para pensar que es una diabetes mellitus. ¿Cómo se diferencia en el sexo masculino, en el hombre? Que lo que tiene el hombre es en el glande, se le pone blanco, le pica demasiado, eso también se llama monilia. Y también puede ser causada por una diabetes mellitus, ya que la diabetes mellitus también inmunodeprime el sistema del cuerpo. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando tengamos estos síntomas? Es acudir al médico. Acudir al médico, ¿para qué? Porque ya tenemos la clínica. Acuérdense que el 80-90% de los diagnósticos son con clínica e interrogatorio. Entonces ya tenemos el interrogatorio, ya tenemos la clínica. Ahora, ¿qué es lo que falta? Lo que falta es realizar los complementarios. ¿Cómo podemos nosotros contrastar las cifras? ¿Cuáles son las cifras normales de la glucosa en sangre? ¿Qué es la glucosa? Ahora vamos a hablar qué es la glucosa. Que no es más que la primera carga de energía que utiliza el cuerpo para la vida cotidiana. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando ella está en un déficit hay problemas, y cuando hay un exceso hay más problemas todavía. Entonces, la glucosa no es nada más que todo lo que nos comemos, ya sea las proteínas, ya sea carbohidratos, más que todos los carbohidratos, los azúcares refinados, todas estas cosas que nosotros ingerimos en grandes cantidades, el cuerpo lo convierte en glucosa. Tiene que convertirlo en glucosa para así aprovecharlo como una fuente de energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta glucosa? En el caso de la diabetes mellitus, ¿qué es lo que pasa? Que la glucosa sobrepasa sus límites normales. ¿Cómo el cuerpo absorbe esta glucosa? Con la ayuda de una hormona que fue la que hablamos, que es la insulina, que es la que produce el páncreas. Ahí es donde está la relación de esta enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La insulina, como había dicho antes, tenemos que ver que hay dos tipos de diabéticos. Está el diabético tipo 1 y está el diabético tipo 2. ¿Qué es lo que pasa en el diabético tipo 1? Hay un déficit de la producción de esta hormona insulina. Si hay un déficit de la producción de la insulina, no hay nadie que pueda repartir toda esa glucosa que es azúcar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se aumenta, usted come, nunca se llena. Come y nunca se llena. Entonces va metiéndole más glucosa, más azúcar al cuerpo. Y como el cuerpo, como no hay insulina para que haga esta función, entonces, ¿qué es lo que pasa? Aumentan los niveles de azúcar en el cuerpo. Porque no hay insulina en el cuerpo. Entonces, estos son los pacientes que cuando nosotros detectamos que es de menos de 30 años hacia abajo, estos son los pacientes que vamos a utilizar insulina exterior, o sea, no la que produce el cuerpo, sino la que nosotros vamos a introducir a través de inyecciones subcutáneas. Ya sabemos que en el deltoide,
en el abdomen, en el muslo, hasta en el glúteo. Se puede, y en algunos casos de emergencia también endovenoso. Por eso es que usamos insulina en estos pacientes. Por eso usamos insulina y no hipoglucemiantes orales. ¿Dónde vamos a usar los hipoglucemiantes orales? En el diabético tipo 2, que es aquel paciente obeso que es característico. La obesidad es una de las causas primordiales, son los que causan este trastorno. ¿Por qué? Porque al haber obesidad hay abundante tejido graso. Entonces este tejido graso se está produciendo insulina, pero ese tejido graso hace imposible que la insulina que lleva a la glucosa en su carrito, cuando llega al tejido, no puede entrar. Entonces el problema aquí ya no es la insulina, el problema es que hay resistencia periférica de los tejidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí sí necesitamos usar hipoglucemiantes. Tenemos varios grupos de hipoglucemiantes, la bivalmida, la sulfonylurea. Bueno, la bivalmida, la sulfonylurea, tenemos la metformina, que son las más usadas en nuestro país, la metformina, la glimetrida. Son los medicamentos, pero hay nuevos, ya se ha avanzado en esta enfermedad y hay mejores medicamentos más potenciadores que aquí podemos ayudarle con eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya sabemos cuándo es un diabético tipo 1, cuándo es un diabético tipo 2, qué es lo que está pasando y cuál es el problema. Entonces, ahora vamos a hablar del laboratorio. ¿Qué pasa? Cuando me llega ese tipo de paciente con la sintomatología que yo les expliqué anteriormente, ¿qué es lo que pasa? Vamos a complementar ese diagnóstico, ese interrogatorio, ese examen físico que le hicimos al paciente. Ahora necesita complementar, por eso los exámenes de laboratorio se le llaman complementarios para un diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a pedir al paciente, ya tenemos la sospecha diagnóstica, que es está padeciendo de una diabetes mellitus, o puede que sea un prediabético, porque el prediabético sí existe y con dieta podemos resolver este problema también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le mandamos examen de laboratorio, le mandamos glucosa en ayuna, le mandamos glucosa postprandial. ¿A qué le decimos postprandial? Después de la ingestión de una carga de azúcar, 2 horas después le tomamos una muestra endovenosa de la insulina. ¿Por qué hacemos esto? Porque en esas 2 horas la insulina ya debe, si la hay bien funcionamiento de insulina, ya debe de haber absorbido todo ese azúcar y ya debió haber repartido toda esa energía a todo el organismo. Entonces, vamos a hablar, y tenemos también la hemoglobina glicosilada, que nos ayuda a diagnosticar y también a dar un seguimiento a estos pacientes. Los niveles, vamos a hablar de los niveles normales. Hablamos de una glucemia en ayunas. Cuando hablamos de normal, quiere decir que está por debajo de 100 miligramos por decilitro. Ahí hablamos. Un examen que un paciente me trajo, yo vine y lo vi menos de 100 miligramos por decilitro. Cuando hablamos de un prediabético, cuando está entre 100 miligramos por decilitro y 125 miligramos por decilitro. Si yo veo en un examen, yo ya puedo empezar a modificarle la dieta a ese paciente. Ojo, no iniciar tratamiento, pero sí modificar alguna dieta del paciente, porque una noche antes en ayuna él pudo haber tenido una carga excesiva, una cena muy excesiva de glucosa, y eso puede ser la causa. Pero cuando ya viene por arriba de 125, ya ahí ya es prácticamente un diagnóstico de diabetes mellitus por una glucemia en ayuna. Entonces vengo para complementar ese diagnóstico. Ya tiene el cuadro clínico, ya tiene la glicemia en ayunas positiva, pero para complementar yo le puedo mandar la glicemia postprandial, o sea que son 2 horas después de una carga que ahí mismo le damos en laboratorio. Entonces, si los resultados me vienen de 140, estamos diciendo que no hay problema.
Pero si ya me viene de arriba de 140 hasta 199, estamos hablando de que es un prediabético. O sea, que si sigue con su estilo de vida, si sigue alimentándose como va a terminar debutando con una diabetes mellitus. Y también a esto agreguémosle el gen, porque esto es una enfermedad que si mi mamá lo tuvo, si mi papá lo tuvo, yo tengo un gran por ciento, un 98%, 99% de padecer esta enfermedad si no me cuido. ¿Por qué les digo eso? Porque uno ya nace con las predisposiciones genéticas, pero hay desencadenantes de estas predisposiciones genéticas. Y un desencadenante de estas predisposiciones genéticas es el estrés en el que vivimos. Y como tenemos estrés, nos crea ansiedad. Ansiedad nos hace comer. Comer nos pone obeso. Y obeso nos causa diabetes mellitus. Entonces, esos serían los valores de referencia para nosotros poder diagnosticar a un paciente con diabetes mellitus. La buena noticia, que todo el paciente que padezca de esta enfermedad, ya tenemos tratamiento. Eso es lo que yo quería decir. ¿Qué quiere decir eso? Que tener diabetes mellitus no es una sentencia de muerte. No es una sentencia de muerte. Pero para eso tenemos que educar a nuestros pacientes. ¿Cómo tenemos que educar a nuestros pacientes? Hablarles sobre la enfermedad, en qué consiste la enfermedad, cómo ellos pueden hacerse autorresponsables de su salud. ¿Por qué? Porque al no hacer el tratamiento y las indicaciones correctas que el médico indica, vienen las complicaciones. Lastimosamente, estas complicaciones ya hay que poner un tratamiento más enérgico. ¿A qué me refiero cuando hablamos de complicaciones? Existen dos tipos de complicaciones. Las agudas, que pueden ser de 1 minuto en horas, y las crónicas, que es aquel problema que el azúcar viene haciéndole, es el daño que el azúcar viene provocándole a todos los órganos del cuerpo. Al azúcar le gustan los riñones, le gustan los ojos, le gusta el cerebro y le gusta el corazón. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar estas complicaciones? Bueno, le voy a hablar un poco de las complicaciones agudas. Tenemos el coma hiperomolar, que este es un tema aparte que después estaremos hablando. Tenemos la cetoacidosis diabética, otro tema aparte, y el estado hiperglicémico, que es el que por más acuden los pacientes. ¿A qué le llamamos un estado hiperglicémico? No es más que aquel paciente que llega a nuestra emergencia con glucemia de 400 miligramos por decilitro. O sea, eso es que el glucómetro te dice high, está high. O sea, ya ahí esa es una complicación aguda. Cuando hablamos de las complicaciones crónicas, bueno, estas tenemos que dividirlas. Tenemos las complicaciones microvasculares y las macrovasculares. ¿Cuáles son las complicaciones microvasculares? Tenemos las renitopatías, como le había dicho antes, le gusta el ojo al azúcar. ¿Cuál otra tenemos? Tenemos la neuropatía diabética. Es aquel paciente que está sentado, se le duermen los pies. Siente calambre, se le duermen los pies, se le duermen las manos, le duele la espalda, le da calambre, le duelen las manos. Todas estas cosas, porque lo que hace el azúcar es dañar todas estas terminaciones nerviosas. Entonces, este paciente está sufriendo de polineuropatía diabética. Polineuropatía diabéticas. Y tenemos de las macro complicaciones, que son de las macroangiopatías, que son de los vasos grandes. Cuando digo macroangiopatía, estamos hablando de vascular, de vasos, venas, arterias. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las macro complicaciones? La más común, el pie diabético, que son las complicaciones del sistema periférico vascular. El pie diabético, hoy en día tenemos una alta incidencia en los centros médicos. Tenemos una alta incidencia en los centros médicos de pie diabético. Una enfermedad, una complicación de la diabetes que
puede ser evitada. ¿Cómo puede ser evitada? Bueno, les vamos a dar unos tips. Cuidarse los pies, usar calzados suaves, no dormir con aires con temperaturas muy bajas y con ventilador dirigido hacia los miembros inferiores, exclusivamente en los pies. ¿Por qué? Porque ya al tener el azúcar usted ya tiene problemas circulatorios, porque ya la sangre se hace un poco más espesa, entonces la circulación circula con un poco más de dificultad. Por eso hay que hidratarse mucho, tomar bastante líquido. Y aparte de eso, cuando usted los pies llegan a una temperatura que están frío, frío causa una vasoconstricción. Al causar una vasoconstricción, ¿qué es lo que pasa? Hay un problema en la circulación, ya no está llegándole sangre a ese pie, ya no le está llegando sangre, ya no le está llegando oxígeno, ya no le está llegando glucosa, ya no está nutriéndose esos miembros inferiores. Entonces es cuando empiezan las úlceras y aparecen las úlceras. ¿Y qué es lo que pasa? Es muy normal que un paciente diabético se complique una herida. ¿Por qué? Porque el estado de su cuerpo, uno, está inmunodeprimido, y dos, a la bacteria se alimenta. La bacteria de lo que se alimenta es del azúcar. Y como usted está hiperglucémico, usted tiene aquel montón de azúcar en el cuerpo, la bacteria se vuelve más fuerte, más resistente. Entonces, esto hace que esas ulceritas y esos granitos que aparecen en los miembros inferiores se compliquen, se vuelvan más grandes si no se tratan y no acude a un médico a tiempo, se complican. Pero si usted acude a un médico a tiempo y recibe su tratamiento, no va a llegar a complicarse esa ulcerita para convertirse en una úlcera inmensa que le afecte el tejido adiposo, le afecte la fascia, le afecte los tendones, le afecte los músculos, y cuando ya llega a hueso, ya estamos hablando de algo más complejo, hasta de amputación. Entonces, creo que lo indicado es, soy diabético, tengo una lesión en mi pie, acudo a mi médico. ¿Para qué? Para que mi médico me dé mi tratamiento y se me pueda recuperar y no llegar a complicarme más. Otra macro complicación que tenemos en la diabetes es las cardiopatías isquémicas, muy particular. Las cardiopatías isquémicas en estos pacientes no es perceptible, porque recordemos que se pierde la sensibilidad. Entonces el dolor de una cardiopatía isquémica en un paciente que no tenga diabetes a otro es diferente. El que no tiene diabetes, lo característico y lo patognomónico de él es el dolor intenso retroesternal, que se irradia la mandíbula, al cuello, al brazo izquierdo. Pero un paciente diabético puede estar padeciendo una cardiopatía isquémica y no lo va a percibir. No va a percibirlo. Entonces también es bueno chequearse y cuidarse. Y tenemos otra macro complicación, que es el cerebro, que también la diabetes mellitus afecta a la circulación del cerebro. Entonces, como podemos ver, pues tuvimos un encuentro muy ameno y muy directo, tocando puntos esenciales de la enfermedad. Entonces, otro punto muy importante en la diabetes mellitus, ya ahorita ya tienen la parte educativa, ya saben qué es la enfermedad, qué lo causa y cuáles pueden ser sus complicaciones y cuál es su tratamiento. Entonces ahora vamos a, muy importante, la dieta. La dieta es muy importante en esta enfermedad. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema? El azúcar. Y el azúcar pueden quedar reservas de azúcar en el hígado, pero no la produce el cuerpo. Nosotros la adquirimos en el tipo de alimentación que tenemos. Nosotros adquirimos toda esa glucosa en la alimentación. En la alimentación que nosotros tenemos día a día,
esa es la manera de obtener ese azúcar. Entonces, muy importante, la dieta. La dieta, cuando hablamos de dieta, el diabético tiene que tener 6 comidas con reducciones disminuidas de calorías. No puede seguir alimentándose en un exceso ni un déficit, porque el exceso es malo y el déficit también. Entonces se le saca por el peso y la talla, se le saca el índice de masa corporal, y según ese índice de masa corporal se le da una dieta de calorías que tiene que tener al día, para que esta es otra forma de poder controlar esta enfermedad. Y hidratarnos mucho, tomar abundante líquido. Eso nos va a ayudar bastante para permanecer hidratado, ya que, un ejemplo, se viene y vierte 2 libras de azúcar en un vaso y le echa un poco de agua. Entonces, ese poco de agua que usted le va a echar, imagínese que es la sangre de usted. Y los 2 libras de azúcar que le introdujo a ese vaso, eso es lo que usted comió en el día. Entonces, entonces, ¿qué va? Hay viscosidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que provoca? Una viscosidad. Entonces, hay una viscosidad de la sangre en el cuerpo. Por eso es que tenemos que evitar o reducir los carbohidratos y los azúcares refinados, que son los que nos causan este problema con la azúcar. Y otro aspecto muy importante que nos vamos a referir es en el paciente con sobrepeso y obesidad. Este paciente, aparte de padecer de diabetes, se acompaña de colesterol alto y triglicéridos elevados. Este es otro tipo de problema, que sería otro tema, pero está relacionado, que tiene tratamiento, pero que está relacionado también con la diabetes mellitus. Y tenemos otra complicación importante de las microangiopatías, no es más que todo las nefropatías. Las nefropatías diabéticas. Mucho ojo con estas nefropatías diabéticas. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando el paciente logra un buen control a través de su dieta, a través de su ejercicio, hacer ejercicio por lo menos 45 minutos al día. ¿Por qué nosotros decimos que hagan ejercicio por lo menos 45 minutos al día? Porque ese exceso de glucosa el cuerpo lo aprovecha. O sea, además de que se excita el sistema, se aprovecha ese exceso de glucosa que tiene en energía, lo utiliza, el tejido lo absorbe mejor, le ayudamos aún todavía a la insulina para que el tejido absorba mejor esta glucosa, y pueda ser también excretada toda esta glucosa por la orina, porque ese es otro síntoma que se refieren mucho los pacientes, aquella orina espumosa y cuando usted, tal vez antes, en los tiempos de antes, cuando un diabético orinaba al aire libre, al momento venían las hormigas para ahí, porque era algo dulce lo que orinaba. Entonces, hidratarse bien, tener una buena dieta, realizar sus ejercicios físicos, 45 minutos de caminata, preferible, tomar su medicamento al día, y cuidarse mucho. Bueno, vamos a hablar sobre las nefropatías diabéticas, ¿verdad? Que no son más que el daño progresivo que el azúcar causa en los riñones. Ya sabemos, tenemos la insuficiencia renal aguda, tenemos la insuficiencia renal crónica. Entonces, hay que evitar. Para más información, si usted quiere llevarse su control de su enfermedad, ya sea diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, escara, úlceras, pacientes geriátricos que son los ancianos, pues aquí estamos para servirle en la clínica Medicuba con el doctor López. Aquí manejamos todas esas enfermedades
podemos ayudarle, le orientamos qué es lo que tiene que hacer para que usted tenga una mejor calidad de vida, no cantidad de vida. No es más importante la cantidad de vida, sino la calidad de vida que usted va a llevar. Entonces puede acudir a nuestro consultorio Medicuba, ubicado en la Plaza Satuyé, enfrente de la Escuela Evans, en horarios de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y de 8 a 12 los sábados. En la Lima Cortés. Estamos ubicados en el segundo piso. Muchas gracias por su atención. Espero que lo que les dije les haya sido de ayuda. Aquí los esperamos. Cualquier consulta que usted quiera, aquí los esperamos. Muchas gracias por su tiempo. Buen día, que Dios me los bendiga.